Tierras en manos de dueños ilegítimos y recursos explotados por extranjeros sin ningún tipo de escrúpulos que, como los buenos ladrones, sacan partido de las riquezas ajenas. Poblaciones enteras obligadas a abandonar sus hogares por el capricho o la ambición de aquellos que en su frenesí consumista no les bastaba con sus recursos, sino que ambicionaban los de sus vecinos. Pueblos que se sentían con el derecho a ser superiores al resto y, fruto de esta superioridad, se creían con la obligación de imponer sus ideas, costumbres o formas de ver la vida, o a menospreciar a los diferentes, considerándoles una parte más de la fauna local. Parece el guión de una historia de terror, pero es el resumen de la mayor historia jamás contada, la historia de la humanidad, la historia con mayúsculas. Sed bienvenidos al único podcast de cine en el cual apenas hablamos de cine, sino que nos servimos del séptimo arte para analizar, debatir y aprender sobre los temas que en él se tratan, porque el cine es, al fin y al cabo, un espejo de la condición humana. Sed bienvenidos a Charlas de Sobremesa. Hoy vamos a hablar de una película de ciencia ficción, cuya historia poco tiene de ficción. Hoy vamos a hablar de Avatar. La mesa colocada, los cafés humeantes y las sillas aguardándonos. Esa de allí es la tuya, así que ya sabes, toma asiento y debate con nosotros. Lo puedes hacer a través de Twitter, @chsobremesa, en Facebook, buscando en facebook.com/charladesobremesa o visitando nuestra web, charladesobremesa.com. Te agradecemos enormemente que si te gusta lo que escuchas, nos dejes un me gusta en iVoox o en iTunes, y si no, que nos mandes tus sugerencias por los canales que te hemos indicado. Te presento a tus compañeros. A la derecha, Juan Luis Saavedra, muy buenas. Muy buenas, Diego. Aquí estamos listos para colonizar un día más los ordenadores y los móviles de nuestros oyentes. A la izquierda, Román Trenado, que se vuelve a incorporar a Charla de Sobremesa, muy buenas. Buenos días, Diego, ¿qué hay de nuevo? Al fondo, Pablo Alonso, ¿qué tal? Un placer, aquí de nuevo. Y por último, Diego Alonso, el que te habla. Hechas las presentaciones, comencemos. Hoy hablaremos de Avatar, estrenada en 2009, una película que nos lleva a un misterioso planeta donde la vegetación y los indígenas conviven de forma simbiótica. Una empresa humana ha llegado al planeta con el fin de explotar sus recursos, concretamente un mineral muy cotizado. Para ello no tendrán ningún inconveniente en acabar con todo aquello que se les ponga por delante. Nuestro protagonista, un humano parapléjico, se meterá en la piel de uno de estos nativos para espiarles, en un principio, y finalmente ayudarles en su lucha contra quienes han invadido su planeta. Entonces llegaron los seres del cielo, con sus máquinas de metal y con la voluntad de conseguir sus objetivos cueste lo que cueste. Y es que al igual que un niño pequeño jugando con un castillo de arena, construirán, moldearán y aplastarán todo lo que sea necesario. De hecho, si lo piensas, ¿acaso no está ahí la naturaleza para nosotros? Hay algo que nos permite ver esta película que no suele ser lo común. En el cine ya estamos acostumbrados a ser invadidos por extraterrestres que desean nuestros recursos, pero ¿qué ocurre cuando es el ser humano el que asalta a otro planeta? Pues lo que ocurre es que se encuentra con seres con una forma de ver el mundo radicalmente opuesta. Seres que simplemente por el mero hecho de existir evidencian que poco a poco, a cada innovación tecnológica que hemos creado, nos hemos ido desconectando de nuestro entorno natural. Se trata de los Na'vi, una raza de humanoides que han desarrollado una sofisticada cultura y religión basadas en el respeto y una relación íntima con Pandora, su hábitat natural. Tanto es así que entienden que sus vidas están determinadas por una conciencia global que lo une todo, lo que para ellos es una deidad llamada Eywa. De todas formas, esto ya lo sabéis, y si digo esto es porque Avatar es la película más taquillera de la historia. Curiosamente no posee la trama más original, la hemos visto multitud de veces en otras películas como Bailando con Lobos o Pocahontas, pero esto no ha sido un obstáculo para que hoy os traigamos temas interesantes para analizar. Algo que se nos muestra de una forma muy clara es la relación simbiótica de los Na'vi con su entorno, y me parece un tema interesante, ya que es algo que la mayoría de nosotros hemos perdido completamente. Creo que de los que estamos aquí ninguno duraría más de un día en la selva. Bueno, aunque aquí hay alguno que es
bastante adicto a las series de supervivencia, como El último superviviente y demás. Pero bueno, habría que vernos en la realidad. No sé yo si el último superviviente sería un buen criterio. Más que nada porque luego fuera de cámara se come sus doritos, ¿no? Por eso. Hace que cruza un agujero enorme y hay una carretera que pasa al lado. Sí. Y este tipo de cosas. Pero bueno, hay que reconocerle que el hombre se tira aguas heladas, ¿eh? Eso sí, hay que reconocerle ese mérito. Y se come cada cosa que... Madre mía. Eso es verdad. E infestada por tiburones, no lo olvidéis. Sí, claro. Sin embargo, en los lugares más recónditos del mundo, en las selvas más profundas, aún existen ciertas tribus que mantienen una relación con la naturaleza muy similar a de los Somaticaya. Obviamente no a un nivel tan literal, quiero decir, aún no conocemos tribus que puedan enchufarse a los árboles, pero sí conocemos algunas costumbres que tienen, rituales, que demuestran un respeto profundísimo hacia el medio que les rodea. Esta película a mí me resulta muy, muy curiosa, y decías antes, Juan Luis, al principio, en esta introducción que nos has hecho, que es una historia que ya habíamos visto con anterioridad, ¿no? En el cine. Pero no solo en el cine, sino también en la literatura. Pues estoy pensando, por ejemplo, el viaje iniciático que tiene Jake, ¿no? Que a lo largo de la exposición a este nuevo entorno le hace tomar conciencia de un papel que le ha tocado jugar, por así decirlo. Esto ya lo vemos en Ulises de Homero, por ejemplo, lo vemos en la Divina Comedia de Dante o en El Paraíso Perdido de Milton, entre otras cosas. Y luego también me recuerda un poco al camino del héroe, ¿no? Del héroe de las mil caras que ya comentamos de Eso Campbell. te iba a decir, de Campbell. Es la típica historia de una epopeya. Al fin y al cabo sigue esa estructura, de hecho. Desde luego no es lo más novedoso que hemos visto. De hecho, Avatar pues fue un éxito porque introducía el 3D y era una especie de orgía visual esta película. De hecho, como dato, decir que en apenas una semana recuperó la inversión de 237 millones de dólares. O sea, tardó una semana o un poquito menos Casi nada. en recuperar. Y hoy en día es, como te apuntaba Juan Luis, la película más taquillera de la historia a nivel mundial, con casi 3.000 millones de dólares de recaudación, que se dice pronto. Joder, se dice pronto, la verdad es que sí. Y Avatar es una película que bebe de varias fuentes. Pues, por ejemplo, en la religión que vemos, ¿no? Que está conectado con Aiwa, no es que Cameron se la inventara así de repente, sino que ahí le sirvió de inspiración. Hay un grupo, una religión o una secta, según se quiera ver, aunque ellos prefieren considerarse más que una religión como investigadores espirituales. Es un grupo que se llaman los Damanhur, que se fundó en 1975 y se están ubicados en Piamonte. Damanhur utiliza activamente la aplicación práctica de la ciencia, la investigación y una filosofía espiritual en armonía con el planeta, exaltando el amor por el medio ambiente. Por ejemplo, al igual que los Na'vi, tienen su centro espiritual bajo tierra. De hecho, se pueden buscar imágenes en internet y es un templo, desde luego, peculiar. Para buscar imágenes en el internet, que entren en charlassobremesa.com, donde seguro que colgaremos un artículo, ¿no, Pablo, al respecto? Bueno, habrá que hacer un artículo sobre ello. Y luego también tienen como curiosidad, y que también hemos reflejado en Avatar, el que exaltan la pertenencia al pueblo. Y al igual que ellos, vemos que los Na'vi tienen un saludo que quiere decir te veo, ¿no? Y en cambio los Damanhur usan el contigo. Profesan una religión animista. Y como curiosidad, decir que este grupo adopta nombres de plantas y animales. O sea, se desprenden de su nombre, vamos a decirlo así, social en cuanto a Occidente se refiere, y adoptan nombres pertenecientes a la naturaleza. Y para confundirse un poco con el medio ambiente, ¿no? Claro, al ser animistas, claro, para mantener esa simbiosis que comentabas tú antes, que profesan los Na'vi. Es un ejemplo muy claro, bueno, en la que se inspiró James Cameron, ¿has Sí. dicho? Pero hay otros ejemplos, como por ejemplo, si nos vamos a Sudamérica, encontramos un grupo de pueblos indígenas llamados los guaraníes, que se ubican en Paraguay y sus alrededores. Y me llama mucho la atención porque en la lengua guaraní no existe palabra que se acerque a nuestro concepto de naturaleza. Para entender su concepto de naturaleza nos lleva directamente a su vida religiosa y mitológica. Algunas de las costumbres que llevan a cabo los guaraníes, por poner algún ejemplo, cuando van a cazar, un buen cazador debe establecer contacto en sueños con un animal que esté dispuesto a dejarse cazar por él. Y cuando encuentre este animal que esté de acuerdo con dejarse matar para alimentar a los seres humanos, el cazador considera que tendrá éxito al día siguiente. O sea, para que veáis el nivel de respeto que pueden llegar a tener. Sí, es como una plena simbiosis, ¿no? Entre naturaleza y hombre.
Sí, exceptuando esa conexión que hemos comentado antes, ¿no? Con la coleta, exceptuando eso. Que esto que acabo de comentar me recuerda mucho a la escena que vemos a Jake Sully, que está en medio de su entrenamiento, y está con la hija del jefe, que se llama Neytiri. Y le vemos como caza lo que parece ser una especie de alce del espacio, a falta de mejor nombre. Le clava una flecha y rápidamente se acerca a rezar una oración que dice: «Te veo, hermano, y gracias. Tu espíritu va con Eywa. Tu cuerpo se queda atrás para convertirse en parte del clan». Y esta escena me parece significativa y que fácilmente podría pasar por una tontería chamánica, sin más, pero creo que en realidad simboliza muy bien el concepto de naturaleza que tienen los Umaticaya y por extensión a los guaraníes o lo que estamos comentando en esta charla. Ellos forman parte de un todo. No está la naturaleza a su servicio, sino que se mimetizan con ella. Claro, es la visión panteísta. Sí, de hecho hay un concepto que se utilizaba en la Grecia clásica que se llama toapeirón, que entre sus múltiples acepciones, una de ellas es la justicia retributiva. Es decir, cuando nosotros estamos viviendo y lo hacemos a través de animales, a través de plantas, a través del agua, es decir, que nosotros nos servimos del planeta para poder sobrevivir y poder cuidarnos. De esta forma, cuando morimos, nosotros también servimos de alimento y de sustrato hacia los seres vivos, el entorno en el que nos envolvemos, ¿no? Entonces, este concepto de justicia retributiva de toapeirón está también muy, muy ligado y se formulaba ya en la Grecia clásica, ¿no? Aunque también tiene muchas más acepciones que tiene que ver con lo que existe, el arjé, que es otro de los términos, pero bueno. Sí, y esto también lo vemos hoy en día en otras tribus, ¿no? Esta concepción, esta simbiosis con la naturaleza, como los Toraja en Indonesia, los Padaun en Myanmar, o los Karen en Indonesia también, o entre otras muchas tribus que mantienen esta simbiosis y este culto a la naturaleza. Yo, antes de continuar, me gustaría definir, porque estamos hablando de tribus, comunidades indígenas, pero me gustaría definir lo que es una comunidad indígena. Sí, es verdad que a veces hablamos de ello y no tenemos tampoco muy claro. Quizás cómo se define. Y para ello, buscando, he encontrado la única norma internacional que define específicamente lo que es una comunidad indígena, que es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169, por si nuestros oyentes quieren buscarlo, que pone una serie de criterios para definir qué es una comunidad indígena. Y una serie de requisitos que son, pues, que tienen que tener unas condiciones sociales y culturales y económicas que los distingan del resto de la sociedad, tienen que ser pueblos descendientes de comunidades anteriores a la conquista o colonización, y tienen que tener una conciencia de identidad como comunidad. Si esa tribu o ese pueblo cumple esa serie de requisitos, en teoría, aunque ya vemos que en la práctica no, tendría una protección especial y deberían pedírsele permiso para cualquier tipo de actuación que se realice en su territorio. Ya lo vemos, ¿no? Por ejemplo, en Colombia con los miles de desplazados que hay por fines de explotación de recursos, por ejemplo. De hecho, os voy a leer unas cuantas que incumplen totalmente esto. Son una serie de tribus que se han visto obligadas a huir o incluso que han sido destruidas. Por ejemplo, los Bayaza en la República de África Central, cuya comunidad ha sido destruida por la tala de bosques. Los Huiche en Argentina, que se enfrentan a una gran autopista que quieren construir a través de su territorio. O las minas de oro que se están explotando en las tierras de los Miskito en Nicaragua. O, por ejemplo, plantaciones industriales en los bosques tropicales de los Kayak en Indonesia. O sea, como vemos, podría seguir porque tengo una lista larga. Sí. Vemos que sí, una cosa es lo que se escribe en los tratados, ¿no? Que siempre es todo muy bonito, pero luego la verdad se incumple sistemáticamente. Y parece que es imposible, ¿no? Que no hay ninguna tribu que sea capaz de enfrentarse a esta explotación. Bueno, en realidad hay una que sí que lo consiguió. ¿Ah, sí? Sí. Y es que sí, antes hablábamos de cómo la realidad ha influido en Avatar, estas tribus ha inspirado a James Cameron, ahora toca hablar de cómo Avatar ha influido en la realidad. Y es que existe una tribu en la India, llamado los Dongria Kond, que en determinado momento se enfrentaron a una gran empresa llamada Vendata, que pretendía construir una mina de cielo abierto en su montaña sagrada, la montaña de Niyamgiri. La construcción de esta mina pues habría supuesto la destrucción de su forma de vida. Y en gran medida, gracias a que esta película existe, consiguieron evitarlo, ya que la gente se involucró muchísimo con esta causa y a un nivel internacional. De hecho, esta tribu consiguió poner un anuncio a toda página en la revista Variety que decía, entre otras cosas, Avatar es fantasía
y es real. Ayúdenos, señor Cameron. O sea que gracias a que esta película se llevó a cabo, pues, pudieron salvarse de ese destino. Es que por lo que has contado es un paralelismo, solo les falta ser azules. Claro, pero por lo demás la historia es la misma. Sí, pero esto es muy curioso, ¿no? Porque al fin y al cabo, después de que haya tratados y decretos que afirman, pues, la salvaguarda de todos estos pueblos indígenas, lo cierto es que no es sino la propia sociedad la que se tiene que inmiscuir en estos asuntos para que estas empresas tengan que echarse atrás, ¿no? Es decir, las instituciones, aunque es cierto que tienen estos papeles, al final son no más que papeles mojados que no sirven para nada, ¿no? Sino más que nada para tener una declaración de principios que no lleva a ningún puerto. Y no solo eso, sino que tenga que ser a través del cine. O sea, Sí, que la gente por propia iniciativa no sea capaz de ver eso y que le haga tomar conciencia, eso que tenga que ser a través de una película, que a su vez piensen en estos monos azules, ¿no? Y que piensen en su sufrimiento y que a raíz de ahí cojan ese reflejo y lo proyecten sobre la sociedad. Pero digamos que esta película ha hecho que empatices mucho más rápido con la causa de los Dongriacón, en este caso. Sí, que hace que empatices, pero que a mí es algo que me preocupa, que tenga, o sea, ya hemos hablado y quizás es uno de los motivos por los que escogimos el cine, ¿no? Para realizar charlas de sobremesa, por su influencia precisamente, o por la construcción sobre valores, tipificaciones, etcétera. Pero me preocupa que tenga que ser a través de esta herramienta y que la gente, a través de las instituciones incluso o por sí solas, tome conciencia. Es que es muy... O sea, que requiera de otra serie de prótesis. Es muy preocupante el camino que lleva la sociedad moderna, en el cual parece que estamos como en cápsulas individuales, ¿no? Y como somos como los burros que solo miramos para adelante y no tenemos una visión periférica, y que tengan que depender de películas en este caso, o de que en la televisión te digan, oye, ¿qué está pasando esto? Para que la gente reaccione, ¿no? Y no por propia iniciativa. La verdad que a mí me preocupa personalmente. Porque no hay que irse a tribus de indias. Eso pasa en nuestro país, y me imagino que nuestros oyentes sabrán de casos que en sus respectivos países pueda pasar. Sí, al fin y al cabo las instituciones tienen un papel muy limitado, ¿no? O sea, también lo podemos ver con los derechos humanos, cuántas veces se han vulnerado y hay sociedades importantes, ¿no? La ONU, por ejemplo, que está encargada precisamente de esto, de salvaguardar que se cumplan los derechos humanos, y en cuántos países no se cumplen, y digamos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es, por así decirlo, la base fundamental donde se asienta las sociedades contemporáneas, ¿no? Y aún así ni eso se llega a respetar, más que con sanciones que no pasan del ámbito de la teoría. Con respecto a lo de la ONU, no podemos hablar, la ONU la verdad no puede ser tomada muy en serio, porque los países que forman el Consejo de Seguridad de la ONU, que es, si no el máximo, uno de los máximos órganos de dirección, son los mayores exportadores de armas del mundo. Ya lo comentamos en nuestra anterior charla. Eso es, en nuestra última charla del Señor de la Guerra, podéis escucharlo, un poco más desglosado, pero vamos, queda claro que si estás... O sea, parece un poco la frase aquella, ¿no? De si quieres la paz, prepárate para la guerra. O sea, no me vengas aquí vendiéndome la paz y vendiéndome la igualdad del mundo y tal, cuando luego los países que integran tu organización se saltan continuamente y sistemáticamente los derechos humanos y las propias decretos que tú realizas. De todas formas, hay que analizar algo clave, y es que esto no es nuevo. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia con una palabra muy clarita, que se llama colonización. En el periodo moderno de la historia occidental, desde el Renacimiento hasta el presente, la sucesión de imperios ha constituido un rasgo constante del panorama político. Las antiguas experiencias europeas, y no solo me refiero al Imperio Romano, proporcionaron ejemplos que los constructores de imperios siguieron a la hora de conquistar nuevos dominios, establecer poblaciones expatriadas, consolidar el comercio y fijar las estructuras de gobierno. Los colonos reivindicaban un derecho natural o divino para hacerse con tierras desocupadas o habitadas por personas que consideraban inferiores en lo cultural o biológico. Se creían con el derecho de difundir su versión de la civilización, ya fuera cristiana o laica, monárquica o republicana, mercantilista, capitalista o socialista. Contemplaban los lugares situados en el extranjero como emplazamientos donde llevar a los prisioneros deportados, los trabajadores libres o los serviles jornaleros que reclutaban en todo el mundo. Entre ellos, durante mucho tiempo, se encontraban aquellos africanos que se vieron reducidos a la esclavitud y fueron enviados a lejanos dominios.
Reestructuraban las sociedades nativas, exportaban sus sistemas de administración y a menudo reemplazaban a los gobernantes locales por otros que se traían desde casa o reducían a sultanes, rajás y demás líderes a la condición de vasallos dentro de su esfera de influencia. Mientras las poblaciones indígenas sufrían saqueos de tierras, así como marginación social y económica, los colonizadores prometían un buen gobierno, orden y modernización, sin olvidar las ventajas de la tecnología, la medicina y la educación europeas. Los colonizadores también esperaban que sus recién adquiridas posesiones les proporcionaran tesoros ocultos, en formas de alimentos, codiciados metales preciosos y otras materias primas de gran utilidad. Pensaba que serían necesarias décadas, tal vez incluso siglos, antes de que el poder volviera a caer sobre los pueblos colonizados. Lo que nunca imaginaron es que su dominio acabaría desapareciendo, lo que de hecho ocurrió en casi todas partes de manera súbita, mediante la guerra, la revolución y el proceso de descolonización. El alcance del imperialismo moderno a partir del siglo XVI abarca todo el planeta, hasta el punto de que el imperialismo ha sido, sin lugar a dudas, la contribución más importante a la globalización contemporánea. Es curioso esto que comentar, Diego, porque claro, los colonizadores colonizaban, valga la redundancia, porque consideraban a los demás o bien inferiores a nivel biológico o bien a nivel de civilización. Pero a mí me gustaría saber qué es eso de ser inferior a nivel de civilización. O sea, no sé qué significa. Entonces, ahondando un poco, buscando alguna teoría que lo pudiera sustentar, encontré una que expuso Lewis Henry Morgan, el padre de la antropología moderna ya por la mitad del siglo XIX, que él distinguía 3 estadios en la evolución humana, aunque claro, obviamente no todos los pueblos habrían alcanzado el último estadio, que sería el de la civilización. Entonces dice, habría un primer estadio, que sería el del salvajismo, que sería la infancia del género humano, ¿no? Los hombres permanecerían aún en los bosques tropicales y vivirían parcialmente en los árboles, ya que esto explicaría la coexistencia con las fieras salvajes. Aunque según él, ninguno de los pueblos del periodo histórico se encontraría en este punto. También se iniciarían en el fuego y en uso de algunas herramientas rudimentarias y empezarían a usarse armas un poco más complejas como el arco y las flechas, así como la elaboración de ciertos medios de subsistencia como vasijas, etc. Y el paso a la siguiente fase, que sería la barbarie, sería la alfarería, que es el uso de la arcilla, para quien no lo sepa, la domesticación y la cría de animales y el cultivo de plantas. Y en un estadio superior dentro de esta segunda fase, ¿no? Sería la barbarie, comenzaría la fundición del mineral de hierro y pasaría ya a un estadio de civilización con el invento de la escritura alfabética y su empleo para la notación literaria. Vamos, en palabras de Engels, que se refería a Morgan, para Engels el salvajismo sería el periodo en el que predomina la apropiación de productos de la naturaleza, que ya da hechos. Las producciones artificiales del hombre estarían destinadas sobre todo a facilitar esa apropiación. La barbarie será el periodo en el que aparece la ganadería y la agricultura y se aprende a incrementar la producción de la naturaleza por medio del género humano, y la civilización será el periodo en el que el hombre sigue aprendiendo a elaborar los productos naturales, periodo de la industria, propiamente dicho, el arte. Entonces, yo viendo esta perspectiva, me da la impresión de que la civilización pasa o se entiende como dominio de la naturaleza. O sea, como creación de técnicas y de medios de producción que te permitan ejercer dominio sobre el entorno. ¿Y no crees que luego eso se puede aplicar a dominio sobre otras personas? A considerar a esas personas como, por lo que decía un poco en la introducción, como parte de la fauna, ¿no? Claro, como parte de esa naturaleza. Precisamente eso, como ellos se consideran más elevados en la medida en la que ejercen más o tienen más técnicas de control sobre la naturaleza, y los pueblos colonizados entienden que tienen menos medios de control sobre la naturaleza en la medida en la que mantienen esa relación más simbiótica, por eso quizás los consideran inferiores. Que al final se traduce en si tienes tecnología más avanzada o menos, ¿no? Sí, avanzar en un determinado sentido, porque, no lo sé, o sea, lo que hemos estado comentando antes, bueno, de los Navis en Avatar, pero de las tribus que hemos ido exponiendo. Sí, yo creo que al fin y al cabo es una especie de exportación, sí, de nuestro progreso, o de lo que consideramos nosotros como progreso hacia otras civilizaciones, que además nos justifican cierta medida para poder coger o expropiar sus propios recursos. Claro, son justificaciones. Claro, eso un ejemplo claro se ve en la propia película de Avatar. Mientras los Na'vi siguen manteniendo esa naturaleza simbiótica con la naturaleza, valga la redundancia, y se valen de los propios animales, por ejemplo, para volar, los humanos que están allí tienen que traer sus máquinas porque han perdido esa relación y han tenido que crear
una nueva relación basada en la tecnificación del proceso. Y sin embargo consideran que los navis son inferiores. Y sin embargo consideran eso exactamente. Sí, los llaman monos con taparrabos, ¿no? Sí, y es curioso porque además, o sea, si recordáis, hay uno de los grandes capítulos de la historia de España tiene lugar en el año 1550-51, que se llama la disputa de Valladolid, que básicamente era una disputa para saber si los indios a los que estaban colonizando eran o no personas. Es decir, si son personas, al igual que nosotros, entonces no podemos colonizarlos por la fuerza y, por tanto, no está justificado que les masacremos, ¿no? Pero de otra forma, si de hecho no son personas y son una especie de animales y no tienen alma, porque si recordáis, los animales, según el cristianismo, no tienen alma y por lo tanto está justificado que podamos hacer lo que queramos con ellos, entonces, pues, evidentemente podemos hacer una colonización violenta, ¿no? Y hubo dos partes. Por una parte, encarnada la parte que, por así decirlo, defendía a los indios, que era Bartolomé de las Casas, que sostenía que evidentemente eran personas y por lo tanto no estaba justificada la violencia, y por la otra estaba Ginés de Sepúlveda, que sostenía lo contrario, que eran animales y por tanto pues sí debíamos utilizar cierta violencia como ellos y además intentar imponerles nuestras creencias religiosas. Esto es muy curioso porque esto se dio justamente en las primeras colonizaciones que se dieron en Latinoamérica, ¿no? Por parte de España, y el rey Felipe II, que estaba allí, pues porque recordar que esta disputa no llegó a buen puerto y al fin y al cabo pues se quedó en nada, ¿no? Que sí le sirvió a Felipe II luego para a través de ahí pues hacer ciertas medidas que no fueron muy beneficiosas para los indios. Claro, pero ahí va un poco lo que comentábamos antes de la superioridad moral con la que se sienten unos con respecto a otros, porque en América, cuando llegaron los españoles, había imperios, había reinos como había en Europa, distintos, pero al fin y al cabo era vasallajes, inferiores y superiores, un imperio que controlaba un territorio con su economía, con sus castas, al igual que pasaba en Europa. O sea, ¿con qué derecho se consideraban superiores? O sea, ahí tuvo que, un poco lo que decías tú con la disputa de Valladolid, tuvieron que envolver todo de una teoría religiosa primero y luego pseudocientífica para justificar todo este planteamiento imperialista, que al fin y al cabo no deja de ser un intento de obtener recursos y tierras, por mucho que lo vendiesen de otra forma. Sí, desde luego ha habido una cantidad de justificaciones a través de posturas pseudocientíficas, ¿no? Para acreditar que eran personas menos válidas y por lo tanto podíamos hacer con ellas más o menos lo que quisiéramos en función o en pro de unos objetivos. Sí, lo estamos viendo, por ejemplo, con el darwinismo social, ¿no? Sería otra justificación a todo esto u otro apoyo, extraer de la teoría de Darwin, que bueno, en fin, el origen de las especies no es que sea un libro pequeñito ni su teoría es baladí, y a partir de ahí se extrae una cosa que se llama darwinismo social. La teoría de la selección natural, interpretada como la supervivencia de los más aptos, en el sentido de los más adaptados al estado social, proporcionaba un medio para explicar y justificar los procesos sociales del momento. Partiendo de ahí y asumiendo que todo en la naturaleza, y también la moral, se explicaba según el principio de supervivencia de los más aptos, la postura de Herbert Spencer buscaba justificar que todos los comportamientos se ordenaban a lograr la conservación de los más capaces, lo que suponía la consecuente desaparición de los ineptos o inadaptados. De este modo, afirmaba que todo mal derivaba de la no adaptación al medio. Individuos mal adaptados sufrirían las condiciones de su existencia, mientras que los mejores adaptados se beneficiarían de su superioridad. De este modo, el que no fuese lo suficientemente fuerte como para subsistir, debería sucumbir. Con el darwinismo social como marco, se legitima la expropiación, la esclavitud y los crímenes. Si las cosas se daban así, no era por la política imperialista, era simplemente porque las leyes de la naturaleza y de la evolución también regían el plano de las sociedades humanas. En palabras de Herbert Spencer, los pobres eran pobres porque eran biológicamente inferiores, los negros esclavos como resultado de la selección natural, los blancos superiores por ser los más aptos. Me parece realmente oportunista. Escoger una teoría que no tiene nada que ver con eso, la aplicamos a lo que nos interesa, porque como estamos colonizando América y sabemos que la historia no nos va a perdonar esto que estamos haciendo, pues cogemos una teoría científica o pseudocientífica y... Claro, era gente de su tiempo, o sea, además sería gente profundamente conservadora y creyente, y claro,
tenían que justificar desde el plano de la moral, obviamente, pues si no, ¿cómo iban a quedar a bien consigo mismos? Claro, pero y también, con su conciencia. también viene ahí un poco, que eso sigue pasando hoy en día, que al rodear una teoría de un aura científica, que en aquella época empezaba ya a prosperar lo que era la ciencia, nadie se cogió el origen de las especies y se puso a leerlo, a ver en qué parte decía que los negros eran inferiores a los blancos. O sea, daban por hecho que como era una adaptación de la teoría de las especies, pues ya está, valía. Claro, pero también piensa que en el momento en que Spencer dice esto y que surge el darwinismo social, el origen de las especies estaba todavía en entredicho. De hecho, se había publicado hacía muy poquito tiempo. Entonces, claro, no estaba todavía consolidado y se estaba criticando constantemente. Entonces, ¿quién se lo iba a leer? Y más tratando de buscar algo o tratando de entender a Darwin, precisamente, y no extraer aquello que le interesara para justificarlo. Sí, de hecho yo creo que esto se ha hecho durante mucho tiempo, ¿no? Al fin y al cabo cogemos la parte que consideramos importante para reajustar nuestra teoría sobre, en este caso, la teoría de las especies, para luego a partir de ahí consolidarla y justificarla, ¿no? También es un claro ejemplo, por otro lado, de una cosa que se llama la falacia naturalista, ¿no? Que es muy sonada, se dio en 1903, fue la primera vez que se utilizó, y es un ejemplo o es una falacia que lo que dice básicamente, falacia lo vamos a entender para los oyentes como un argumento tramposo, es decir, que las premisas, es decir, los puntos de partida del argumento no se siguen de las conclusiones, para ubicarlo. La falacia naturalista dice que no podemos justificar ciertos acontecimientos porque hay una naturaleza inherente al ser humano detrás, la haya o no la haya, ¿no? Es decir, que somos personas racionales para poder nosotros ponderar o ver si, aunque tengamos tengamos ciertas condiciones malas al principio por naturaleza, podemos luego corregirlas o cambiarlas. Efectivamente. Pues en esa línea, no sé si os acordáis en el último podcast que hicimos, que traje algunas frases de Hegel para que justificara la guerra, y de hecho Sí, un tío muy pacifista. sí, me olvidé de algo, decía que era fecundo y era muy bueno, ¿no?, para la sociedad. Pues hoy quiero traer otra frase. ¿De Hegel? Es un pequeño texto. Esto es lo interesante, tenéis que adivinar de quién es. Os voy a dar 4 opciones y quiero que adivinéis, y sobre todo también los oyentes. 4 opciones, ¿eh? No estás poniendo complicado. Sí. Ya sabes que los estudiosos de psicometría, por ejemplo, dicen que lo más acertado es poner solo 3 opciones, ¿eh? Bueno. O sea, que no estás poniendo un examen complicado con 4 opciones. Bueno, el texto dice así, es bastante breve. Dice, hay razones para creer que, gracias a la vacuna, miles de débiles han sobrevivido a la varicela, y de esta forma los débiles de la sociedad multiplican su descendencia. Nadie que haya observado la reproducción de animales domésticos negará que este proceso es altamente nocivo para la raza del hombre. Es sorprendente lo rápido que degenera las razas domésticas por el uso de una atención mal atendida. Pero salvo en el caso de los humanos, nadie es tan estúpido como para dejar que sus peores animales se reproduzcan. La ayuda que nos hemos obligado a ofrecer a los débiles es un mero acto reflejo resultado de la simpatía, que nace como parte de los instintos sociales, pero que más tarde se vuelve debilidad y se generaliza, y no podemos reflexionar sobre esta simpatía sin perder la naturaleza noble del hombre. O sea, se dice que hay pueblos inferiores que son como nuestras mascotas o algo así. Se ha coronado, entonces... Sí, así. Os voy a dar 4 opciones. La primera sería Joseph Stalin. La opción B sería Adolf Hitler, que ya es prácticamente un... Ya es un invitado más aquí. No sé cómo, pero lo acabamos sacando siempre. Es un veterano en estas charlas. Sí, esto es como la teoría aquella, que no recuerdo ahora el nombre, de que una charla, cuanto más se alarga, más... Godwin, eso es. Más posibilidades hay de que salga Hitler. Sí. La tercera opción sería Charles Darwin. Y la última, Bob Esponja. Entonces quiero que me digáis, pensadlo bien, Bob Esponja me tira, yo pero también. Yo voy a decantarme por Stalin. Porque Hitler me parece que es lo obvio, ¿no? Entonces ya lo descarto. Bob Esponja, no sé, igual se refiere a Calamardo o... ¿no? Es un personaje muy oscuro a veces, ¿eh? Bien podría ser de Stalin. Es que a mí no sé. Pero no, yo me voy a decantar por Hitler, porque Stalin, al fin y al cabo, teniendo una teoría marxista detrás, sería un poco quizás incoherente con sus postulados, aunque no me extrañaría, ¿no? Ya, por eso que es que no muy concurrente. Yo en cambio voy a rizar el rizo y voy a pensar que es trampa total
y voy a tirar por Por Darwin. Darwin, ¿no? Por Darwin. Como que al final él mismo hubiese interiorizado ese darwinismo social y lo hubiese hecho como suyo. Bueno, pues tenemos un ganador, que es Diego. Vamos ahí. Sí, Bueno, quiero agradecérselo a la gente que me ha acompañado siempre. Os quiero, chicos. Es un fragmento de un texto que está en el segundo libro que publicó. El primero era El origen de las especies, el segundo era El origen del hombre. Y parece que ya se le fue un poco la cabeza, sinceramente. Y luego se entienden cosas como medir cráneos y demás. Sí, que ya la cronometría, ¿no? hablaremos otro día, que hablemos del racismo a fondo, ¿no? Lo traeremos, sí, que es un mundo muy inquietante y curioso. Pero voy a remontarme unos hilos más atrás, porque a los principios de la colonización, ¿no? O sea, hubo un pensador que se llamaba Nicolas Condorcet, que era matemático también y político, francés del siglo XVIII, y tiene unas reflexiones muy lúcidas. Bueno, ayudó también a hacer la enciclopedia, ¿no? Y como decía, tiene unas reflexiones muy lúcidas acerca de la colonización, ¿no? Es un filósofo ilustrado que, en cierta manera, echó en cara a todos estos ilustrados, alegando que como nosotros, que estamos amparados por las luces, por la razón, hemos permitido masacrar a esta pobre gente, ¿no? Así que me he permitido traer un pequeño fragmento, ¿no? Para leerlo aquí con todos vosotros. Literalmente. Dice: recorred la historia de nuestras empresas, de nuestros establecimientos en África o en Asia. Veréis nuestros monopolios comerciales, nuestras tradiciones, nuestro desprecio sanguinario por los hombres de otro color o de otra creencia, la insolencia de nuestras usurpaciones, el extravagante proselitismo o las intrigas de nuestros sacerdotes destruyendo ese sentimiento de respeto y de bienquerencia que la superioridad de nuestras luces y las ventajas de nuestro comercio se habían granjeado inicialmente. Condorcet fue un pensador que, como ya digo, criticó esta forma de colonizar a martillazos, ¿no? Y su postura, muy resumida, constaba de lo siguiente, ¿no? Él decía, bueno, nosotros que hemos llegado a un establecimiento a poseer la razón, las luces, ¿por qué no enseñamos a los demás pueblos a que se puedan valer por sí mismos? ¿Por qué no enseñamos a los demás pueblos a ver que también por la luz de la razón pueden guiarse y crear su propio destino? Esto es muy diferente a colonizar a martillazos, ¿no? Entonces me parecía que estaba muy bien traído porque esto ya es de los siglos de la Ilustración, ¿no? De todas formas, claro, siempre tenemos la teoría desde Occidente, ¿no? De que nosotros, como buenas gentes, fuimos a otras tierras a llevarles, a colonizarles, pero no una colonización, sino que les llevamos, pues siempre se dice, ¿no? Es que les llevamos infraestructuras, les llevamos ferrocarriles, les llevamos ideas, la cristiandad en un principio, las ideas liberales posteriormente. De hecho, deja un momento que te corte porque esto que está diciendo es muy interesante, sobre todo por una escena de la película, que es cuando está el protagonista Jake Sully hablando con el jefe de la expedición y dice, bueno, quiero que busques qué es lo más jugoso para ellos para que se puedan ir de vía pacífica, porque hemos venido y le hemos intentado dar a estos indios, ¿no? A estos monos azules, salud, le hemos intentado dar educación, le hemos intentado dar carreteras y ni por esas, ¿no? O sea, parece que viene... Claro. Sí, de hecho, en la propia película, en un momento dado, se ve que sale una escuela, en la cual están... ¿Una escuela de qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? O sea, siempre tenemos esa mentalidad, ¿no? Un poco etnocentrista de decir, no, es que nosotros somos los que tenemos que enseñar, pero no nos damos cuenta de que en ese contacto que tuvimos con otras culturas, nosotros también nos trajimos cosas. Y os voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, pues ya toda la parte de recursos naturales, de alimentos que entraron en Europa, la patata, por ejemplo, el cacao, cosas que aquí no existían. No te olvides del café. O el café. Pero bueno, eso hasta eso lo podemos entender, lo podemos pensar todos, que era una cosa que no estaba y que ahora sí está. Por cierto, un aviso a los restaurantes que hacen banquetes medievales, por favor, filetes con patatas, no. Si estamos en épocas, que no haya anacronismos de ese tipo. Vas a hundir un montón de negocios, Diego. No, lo digo porque no es el primero al que voy que pasa eso. Pero, por ejemplo, otro ejemplo son las religiones esotéricas que se dieron en el siglo XIX, que incorporaban mucha cosmología oriental, por ejemplo, o sudamericana. Bueno, que ahora sería Sudamérica, vamos. O estilos artísticos, por ejemplo, al principio del siglo XX, los conocidos como vanguardistas incorporaron formas de plasmar sus ideas que eran muy parecidas a lo que podías encontrar en un rincón de África o en Japón. Sí, que la influencia desde luego ha sido mutua. Y no solo eso que dices, sino que me llama también la atención
cómo afectó a ciertos esclavos el hecho de que fueran utilizados como mano de obra, iba a decir barata, pero al ser esclavos. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, la capoeira, que para quien no lo sepa es un arte marcial que mezcla la autodefensa, la danza y las acrobacias. Y este arte marcial surgió a raíz de que se llevaba una cantidad masiva de esclavos africanos a Brasil, transportados en los llamados navíos negreiros, para que se realizara la cosecha de la caña de azúcar. Y estos esclavos fueron camuflando las técnicas de lucha que practicaban a escondidas, haciéndolas pasar por danza, para que los vigilantes no se las prohibieran. Y de hecho se dice que en las numerosas revueltas que sucedieron en las colonias, la capoeira se utilizó como arma. Sí que es verdad que, como era de esperar, es difícil combatir las armas de fuego con movimientos acrobáticos, ¿no? Bueno, Sí. mira en Matrix. Ah, bueno. Además he hecho un jaque mate. Ya está, no sigas, Juan Luis. Ya con eso... ya está, yo me callo. No, lo que sí que estoy seguro que, aunque no fuera muy efectivo en ese sentido, sí que a nivel psicológico la capoeira fue prácticamente esencial para forjar la identidad de estos esclavos, para hermanarse ante la tiranía de los colonizadores y poder salir adelante. Otro ejemplo, por ejemplo, claro, es el vudú. El vudú, donde se practica, sobre todo, o se practicaba, bueno, aunque yo creo que sigue habiendo todavía gente que practica vudú en las Islas Caribeñas. ¿Por qué? El vudú es una mezcla de la religión y la cultura africana que llevaban los esclavos mezclado con lo que había allí en el Caribe. O sea, que la influencia no es solamente unidireccional, sino que ha sido bidireccional y se han dado cosas así. Y yo, por ejemplo, curiosidades que os puedo contar del colonialismo, que incluso hoy en día siguen imperando, es, por ejemplo, ¿cuál es el monte más alto del mundo? El Everest, ¿no? ¿El Everest? Sí, y se llama Everest de siempre. No, es que no tengo ni idea. Claro, el monte más alto del mundo lo conocemos como el Everest, pero Everest fue un personaje británico, que fue el que cartografió ese monte. Pero ese monte, antes de llamarse Everest, se llamaba, y que me perdonen los habitantes nepalíes que nos puedan escuchar, No sé si te van a entender, Diego. se llamaba Chomolungma, o diosa madre, en lenguaje tibetano, no nepalí, tibetano. ¿Y qué pasa? Que luego llegó George Everest, que fue el director entre 1830 y 1843 de la gran medición trigonométrica de la India, y que registró la posición de esta elevación, y desde entonces lo conocemos como Everest. O sea que el colonialismo, aunque parezca que no, ha dejado huella. Yo creo que no es que haya dejado huellas, sino hay que analizar si sigue presente en estos días, es decir, si ya lo hemos superado o aún seguimos totalmente inmersos en él. Pues sí, la verdad que hoy podemos seguir hablando de un sistema colonialista. En el sistema neocolonial, las antiguas potencias imperiales, tras la independencia formal de los países colonizados, ejercen su poder de diversas maneras. Una, la económica, mediante la inversión en los sectores claves de la producción y el control de los precios en el mercado internacional de materias primas. Otra, la política, que se ejerce a través de una alianza con los sectores dominantes del país, los que desempeñan así un papel secundario en el reparto de los beneficios. El capitalismo no necesita hoy de ser colonialista y de ocupar territorios. Basta de controlar espacios económicos, es decir, los mecanismos de funcionamiento de la economía. Los ejemplos más visibles son las normas de la Organización Mundial del Comercio, es decir, la libre competencia globalizada que de hecho da el poder a los poderosos. Las medidas impuestas a las economías nacionales por el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Hoy en día no podemos hablar ya de un imperialismo territorial, podemos hablar mejor de un imperialismo bancario. Pero no solo bancario, sino también, o no solo económico, sino también cultural, que está produciendo el fenómeno denominado aculturación. Es verdad que respecto a la aculturación hay muchas definiciones. A mí me gusta utilizar aquella definición que lo concibe como un cambio generado en una cultura, ¿no? Y por tanto en una sociedad, en su relación con otras culturas y con otras sociedades, ¿no? Lo cual va generando un intercambio y una modificación. Y algunos ejemplos lo vemos en Halloween, ¿no? Esta fiesta o celebración que desde el mundo anglosajón nos ha llegado, ¿no? En el cual se pone una calabaza con una cara así cabreada en la puerta, se visten de
de zombies, fantasmas. Bueno, la verdad es que hoy en día se visten de todo. Sí, yo he visto gente en Halloween vestido de Arlequín, por ejemplo, que dices tú, pues bueno, no sé muy bien a qué viene, pero bueno. Pero claro, al fin y al cabo, Halloween, si bien es la fiesta anglosajona, una fiesta anglosajona por excelencia, tiene un origen celta. Entonces es un ejemplo de aculturación. Halloween al fin y al cabo viene del denominado Samhain, que era el fin del año y el fin de la cosecha celta. Entonces lo que decían es que en este momento se estrechaba la línea entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus, y por tanto los espíritus, por así decirlo, podían llegar a este mundo, y los espíritus buenos serían homenajeados por los familiares, pero también llegaban los espíritus malos. Entonces lo que hacían los vivos era ponerse máscaras para asemejarse a ellos y de esa forma rehuirles y evitar que estos pensaran que habían traspasado esa línea. Pero bueno, luego esta idea se la llevaron los irlandeses a Estados Unidos y a Canadá, y a partir de los 70, a través del cine y series de televisión, pues nos ha llegado transformando en lo que se conoce hoy como Halloween. Entonces es un ejemplo, pero es que hay infinidad de ejemplos. Otro, por ejemplo, es la reciente incorporación del budismo a los valores actuales, que me parece una paradoja ya de por sí. O sea, no sé si entrar a comentar tan siquiera algo, me parece... Es un poco forzado el budismo en el ajetreo del día a día, de esta sociedad que nos pide que seamos un producto y a la vez nuestra mejor versión de nosotros mismos y que demos el 100%. Y que seamos competitivos. Claro, va un poco en contra de esas ideas. Pues digo que es yo no sé si es una moda, quizás, supongo, ¿no? Que será... Pues yo creo que sí, yo creo que es como Halloween, o por ejemplo otra moda que aquí en España, bueno, ya tiene unos años, pero no es para nada tradición aquí, es Papá Noel. Que Papá Noel de hecho no viene ni de Inglaterra, es una tradición germánica. Sí, eso es curioso, ¿no? Pero también, o sea, si nos remontamos, por ejemplo, a los principios del siglo XX, ¿no? Los procesos de decolonización fueron distintos, ¿no? Porque ya no eran que los estados iban militarmente a esos sitios a colonizarlos, sino que lo hacían a través de medios económicos, ¿no? Poniendo a fantoches, Claro, Recuerda, por ejemplo, solo un apunte, ¿no? ¿Cuál fue el germen de la Revolución Cubana del 57? Un dictador Batista, ¿no? Que estaba ahí... Que de hecho, como apunte, por si no lo sabéis, está enterrado en España. Pues no tenía ni idea. Pero no, el caso que es curioso, ¿no? Que este dictador que estaba puesto ahí por Estados Unidos tenía al pueblo muerto de hambre, ¿no? O sea, porque la Revolución Cubana, más allá de, evidentemente, de entrar en cuestiones políticas diversas, lo cierto es que lo comenzaron aproximadamente una quincena de hombres. Y fue el pueblo el que se fue sumando. O sea, fijaos cómo estaban explotados. Es decir, que ya es un colonialismo distinto, ¿no? Claro, es que es lo que decía yo. A partir de la economía, o sea, y de poner muñecos fantoches. Yo creo que está un poco relacionado. O sea, está claro que vivimos en un neoimperialismo, llamémoslo así, económico. Está clarísimo que la gente, que los pueblos, que Occidente, o bueno, no solamente Occidente, ahora estamos viendo con el caso de China, por ejemplo, en África y en Latinoamérica, van allí, cogen los recursos, colocan a sus fantoches, como apuntaba Román, y se llevan la riqueza. Lo que antes hacían militarmente, ¿no? Yendo y conquistando ese territorio, ahora mismo no hace falta. Pero claro, ese primer intercambio económico, a medio o largo plazo genera también un intercambio cultural. A nivel económico, por aportar algún ejemplo más que estáis dando, porque estoy de acuerdo, a nivel económico, la emisión de deuda hay quien podría decir que también es una especie de neocolonialismo encubierto. A nivel cultural, por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso de la cirugía estética en Corea del Sur. Hay una especie de obsesión ahora mismo por esta práctica que les ha llevado a ser líderes mundiales en gasto per cápita. El objetivo de la cirugía que practican es bastante curiosa porque lo que pretenden es una occidentalización de sus rasgos. Y de hecho, cerca del 20% de los jóvenes del país se someten a estos procedimientos para cambiar su forma, la forma de su cara, y llevarla a un ideal de ojos más abiertos y mandíbulas limadas, ya que esto les otorga más posibilidades de triunfar. ¿Pero triunfar dónde? ¿En Corea o en general? ¿O qué? Claro, probablemente en Corea, ¿no? Claro. No, pero, no es así, pero por ejemplo, en el mundo oriental, en Japón, por ejemplo, los occidentales, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, están muy cotizadas. Lo que decía de triunfar es que es literalmente eso. Porque lo vemos, esta práctica de la cirugía estética viene dada gracias a la influencia de la cultura pop coreana, que es algo de lo que un día tendremos que hablar, porque es bastante singular. Este fenómeno se está extendiendo gracias al pop fuera de sus fronteras, con la consecuencia de que miles de personas viajen al año al distrito de Gangnam
Sí, el del Gangnam Style, literalmente, para cambiar sus orígenes hacia un estereotipo más occidentalizado. Fíjate, es sorprendente eso, la transformación de nuestro propio cuerpo para adaptarnos. Pero aunque ya lo vemos en Occidente o en otros países de otras regiones para adaptarse a los estándares de belleza, pero bueno, eso puede ser por otros motivos, pero el adaptarse también a los rasgos de otras sociedades, no por cuestiones igual de belleza o los estándares de belleza que se defienden desde esos países, sino en términos de triunfo. O sea, se transforman porque entienden que pueden triunfar más si pertenecen a determinada raza y no a otra. Hombre, a mí se me está ocurriendo ahora mismo, yo creo que el más famoso de los últimos tiempos, que es Michael Jackson. Sí. Michael Jackson era negro. Y de repente luego se convirtió en algo... Una evidencia, ¿no? Sí, no, pero luego se operó y se convirtió en algo que realmente... En algo. O sea, se convirtió en un ente. Pero bueno, yo quería retrotraer un poquito y centrar el debate en un aspecto fundamental. Y es que estamos hablando de colonialismo y neocolonialismo. Y lo cierto es que hay un punto que subyace a todo esto, ¿no? Que es uno de los debates fundamentales que hemos estado tratando de manera colateral, sin tratarla, y que me gustaría hacer referencia, ¿no? Y es el que introduce aquellos desafíos que entraña el relativismo cultural, ¿no? Para que lo sepáis, siempre hay una discrepancia, o hay una teoría que habla de relativismo cultural, es decir, que cada cultura tiene sus normas, y el etnocentrismo, que es nuestra cultura, tiene las mejores normas morales, las mejores normas estéticas y las mejores conductas a llevar a cabo y expropiar, porque son las verdaderas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, me parece que ahora toca hablar de este debate. Bueno, voy a contar una historia a modo de introducción que nos va a sumergir a todos los contertulios y oyentes en este mismo debate, ¿no? Darío, que era rey de la antigua Persia, se sintió intrigado por la variedad de culturas que encontró en sus viajes. Había descubierto en los calcios, una tribu de la India, que tenían costumbres de comer a los cadáveres de sus padres, ¿no? A los cadáveres de sus padres. Los griegos, por supuesto, no lo hacían y en cambio lo que practicaban era la cremación. Darío creyó que un entendimiento profundo del mundo debía incluir una apreciación de tales diferencias entre culturas. Un día, para enseñar esta lección, llamó a algunos griegos que casualmente estaban en su corte y les preguntó a cambio de qué comerían los cadáveres de sus padres. Ellos se escandalizaron, tal como Darío sabía que lo harían, y contestaron que ninguna cantidad de dinero podría persuadirlos de hacer algo semejante. Entonces Darío llamó a algunos calcios y, mientras los griegos escuchaban, les preguntó a cambio de qué incinerarían los cuerpos de sus padres muertos, a lo que los calcios quedaron totalmente horrorizados y dijeron a Darío que ni siquiera mencionaran este debate, ¿no? Bueno, decir que esta historia está narrada por Herodoto y parafraseada a su vez por James Rachels en su libro Introducción a la filosofía moral, que recomiendo encarecidamente, ¿no? ¿Qué os ha suscitado a vosotros, los contertulios, esta pequeña historia? Hombre, a mí lo que me ha venido a decir es que pues un poco lo que estamos llevando en todo este debate, ¿no? La línea que estamos llevando en este debate. ¿Por qué lo que nosotros creemos que es lo mejor, ¿no? O sea, ves, en este caso, claro, es que para nosotros una incineración es lo más normal del mundo, y sin embargo, en esta historia, para otro era poco menos que una cosa horrorosa. Efectivamente, pues este tipo de disputas, las que estás señalando muy bien, Diego, fue la que llevó a pensar a muchos filósofos que no habían valores universales ni éticos que transmitir, es decir, que todo dependía un poco de la cultura, ¿no? De esta forma de pensar surge el relativismo cultural, donde la verdad universal es un mito. Vamos a repasar, si os parece, los postulados o aserciones más importantes, ¿no? Así, la primera de ellas, del relativismo, es decir, los argumentos fuertes del relativismo, el primero de ellos sería que diferentes sociedades tienen diferentes códigos morales. La segunda sería que el código moral de una sociedad determina lo que es correcto dentro de esa sociedad. Esto es, si el código moral de una sociedad dice que una cierta acción es correcta, entonces esa acción es correcta, por lo menos desde el punto de vista de esa sociedad, ¿no? Y, bueno, por último, es que no hay un criterio objetivo que se pueda emplear para juzgar el código de una sociedad como mejor que el de otra. Efectivamente, sobre algunas cosas sí que puede existir ese relativismo, ¿no? En cuanto a temas quizás de valores, pero creo que también luego hay algunas cosas objetivas. Es decir,
por un ejemplo tonto, si tú tiras un objeto al suelo, se caerá el objeto. ¿No? Y eso es una cosa objetiva, me imagino que es que todas las culturas verán eso. No sé si tendrán percepciones diferentes. Es que eso ya no... Sí, Sí, pero perdona, yo ahí te voy a poner un ejemplo que igual sí, todos ven que se cae el objeto, pero igual no todos entienden igual esa caída de No, objeto. claro, por supuesto. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, que hoy parece que es la palabra estrella. El cielo azul. Los griegos no conocían el color azul. Nunca lo mencionan. Te pueden hablar en cualquier obra clásica de 200 tipos de verde. Pero sin embargo el azul no era un color. Entonces nosotros nos preguntan ¿de qué color es el cielo? Y todos decimos azul. Pues ellos no. Esa es una de las formas, ¿no?, en la que se demuestra que la cultura ejerce una influencia, un control sobre la forma de relacionarnos con el entorno, sobre la forma de percibir las cosas. Desde luego, vamos a repasar, si queréis, el primer argumento, a ver qué podemos encontrar. Decía que culturas diferentes tienen códigos morales diferentes y, por tanto, no hay una verdad objetiva moral. Lo correcto y lo incorrecto son solo cuestiones de opinión y las opiniones varían de una cultura a otra, ¿no? Pero vamos a ver por qué falla. En muchas sociedades la gente cree que la Tierra es plana y en otras sociedades opinan que es más bien lo contrario, ¿no? Es decir, esférica. ¿Significa entonces que no hay una verdad objetiva en la medida en que no hay acuerdo respecto a este tema? Este argumento tiene una rata lógica, ¿no? Como veis en esta historia, parece que evidentemente puede haber verdades objetivas que trasciendan el nivel cultural, ¿no? Pero la rata lógica de la que nos encontramos, es decir, una falacia argumentativa, en el sentido que apuntaba anteriormente, es que la conclusión no se sigue de las premisas. Es decir, que cada cultura tenga sus propios códigos morales no significa que por tanto no haya una verdad objetiva moral, ¿no? Dicho lo cual, podemos ver que estos tres argumentos tienen consecuencias muy negativas, ¿no? Por ejemplo, no podríamos decir que las costumbres de esta sociedad son moralmente inferiores a las nuestras. Este punto podría estar bien si las costumbres son amables, como por ejemplo que una sociedad rinda culto a un árbol y otra a un dios. Pero parece, sin embargo, que no podríamos criticar que Hitler, hablando de la teoría de la que alardeaba Diego, ¿no?, y los alemanes de esta época mataran judíos, no podríamos decir que está mal porque las reglas de esa sociedad indicaban que, bueno, que era lo óptimo, ¿no?, para hacer. También, por otro lado, solo podríamos decir si las acciones son correctas o incorrectas consultando los criterios de nuestra sociedad. Así pues, saber si algo está bien o mal podríamos remontarnos a los códigos de nuestra cultura, volviendo a lo de antes. Vamos a ver si en la sociedad alemana de la época nazi matar a unos judíos está bien o mal, y dependiendo de eso podríamos ver si la ética es buena o mala. Y por último, la tercera consecuencia es que se cuestiona la idea de progreso moral. Un ejemplo de esto sería que no podríamos aseverar que los derechos humanos son un progreso en el ámbito de la moral. Pues si progreso tiene que ver con hacer las cosas mejor y no tenemos herramientas para hablar de qué cosas son mejores y peores a nivel universal, en tanto en cuanto todo depende de la cultura, esta idea de progreso moral cae por su propio peso, ¿no? Dicho esto, cabe destacar que, bueno, que bajo mi punto de vista, evidentemente hay que buscar un cierto término medio, es decir, evidentemente habrá cosas que son peyorativas desde el punto de vista moral, universal. Para mí, bajo mi punto de vista, la línea se sitúa en los derechos humanos, es decir, toda aquella cultura que rebase estos principios, para mí es deplorable en el sentido moral, y a partir de ahí, todas las costumbres que son más amables, quizás, sí, son dignas de respeto. Claro, pero también ahí estás imponiendo tu moralidad, bueno, nuestra moralidad occidental cristiana. Porque yo creo que no hay nada universal ni nada absoluto. Cada uno lo interpreta de una forma, y en lo que en una cultura a nosotros nos horroriza, pues para ellos puede ser lo más normal. Sí. Por ejemplo, un ejemplo, para no meternos en nada demasiado escabroso, pues hay muchos países en Oriente que se comen a los perros, por ejemplo. Y aquí, ¿un perro qué es? Pues una mascota. Y nos escandalizamos cuando vemos, no, mira, es que me han puesto perro. Bueno, pues para ellos es lo más normal del mundo, ¿sabes? Sí, o sea, cuando aquí comemos vaca y sin embargo en la India se venera, ¿no? Por ejemplo. Claro. O sea, que es estas incongruencias culturales que hay. Sí, o por ejemplo, que a nosotros aquí, hombre, se escandalice. Y yo de aquí, como mi moral es la que es, a mí me parece horroroso. Pero bueno, en la India también se apalabran matrimonios. Sí, pero sin mediar el consentimiento de nadie. Claro, pero eso podríamos decir que son costumbres ciertamente benévolas, ¿no? O sea, porque si afirmamos y somos... Bueno, no sé hasta qué punto. Sí, pero bueno, me refiero, si nosotros afirmamos que ser relativistas, al fin y al cabo no tenemos criterios objetivos para criticar lo que hizo Hitler o lo que hizo Stalin con los demás pueblos, porque estaríamos cayendo en una contradicción de los términos. Claro, el problema es la imposición. El problema que es lo que estamos viendo en este debate, que es... ¿Por qué tenemos que imponer nuestros valores a los de los demás? Porque para nosotros es bueno y para ellos es malo. Pues para ellos, por ejemplo, lo hemos visto claramente en África, sin ir más lejos, cuando la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial,
llegaron y dijeron, no, vamos a hacer países y bienvenidos a la democracia. ¿Y qué supuso eso? Pues juntar tribus que tenían odios milenarios durante milenios odiándose y que se dicen casos como Ruanda, por ejemplo, con uno de los mayores genocidios de la historia. ¿Por qué? Porque, no, es que nosotros, queríamos hacer el bien. ¿Por qué? Pero una cosa yo veo por un lado esos valores, ¿no? Que dices, Diego, pero claro, yo veo valores tales como el respeto a la vida, por ejemplo, o el matar, por ejemplo, no sé hasta qué punto sería igual un valor absoluto. Es decir, yo creo que en ninguna sociedad el hecho de matar, quizás por una cuestión de supervivencia, ¿no? Pues si matas a todos los tuyos, pues en fin. De hecho, es muy interesante. pero por ejemplo, el sacrificio ritual, claro, estás matando a alguien. Y sin embargo, sí que muchas veces el propio asesinado se ofrecía voluntario. Bueno, de hecho, sabéis que hay unas ciertas leyes morales que son universales, ¿no? Es decir, que en todas las culturas que se han estudiado se comprenden como objetivas, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de asesinar o el cuidado de los niños, la prohibición de tener sexo con hermanos o mentir, ¿no? Estas reglas en todas las culturas, salvando quizás patrones o, digamos, anécdotas, generalmente son criterios objetivos que muchos de ellos se explican por la propia adaptación al medio de la propia cultura o sociedad, ¿no? En la que se vive. La prohibición de mentir. La mentira es el fundamento de una sociedad. Sí, la mentira es lo que ha movido el mundo. Está claro, pero aún así está mal visto. Está mal visto, efectivamente. Lo que hemos visto en este podcast es que han cambiado las formas, han cambiado las palabras, han cambiado las acciones, pero el resultado sigue siendo el mismo. La opresión y el desprecio que ejercen unos pueblos sobre otros simplemente porque se sienten con el derecho a ello. Si antes la superioridad se ejercía en base a teorías raciales que promulgaban que ellos eran superiores a los demás, ya que Dios o la ciencia sí lo había querido, ahora la nueva ciencia o divinidad que justifica el neocolonialismo es el dinero y los mercados. Y es que, como decía Heródoto, la historia es cíclica. Pueden cambiar los personajes, pueden cambiar las acciones, pueden cambiar los lugares, pero los resultados son los mismos una y otra vez. Hasta aquí nuestra charla de hoy. Esperemos, como siempre, que os haya servido para aprender un poquito o para haceros reflexionar, como nosotros. La verdad que hemos reflexionado bastante. Agradecer un día más a mis contertulios, a Juan Luis, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer, nos vemos en el siguiente. A Pablo, gracias. Hasta la próxima. Y a Román, muchas gracias por tus historias y tus datos que siempre nos ilustran mucho. Un placer, como siempre, aportar lo que uno buenamente puede hacer, ¿no? Y a nuestros oyentes, pues continuar un poquito más. Ahora, ya sabéis, viene Históricamente Hablando, en el cual vamos a hablar de una rareza imperialista. Porque siempre cuando hablamos de imperialismo pensamos en las potencias clásicas. Pero si os digo que los países nórdicos también estuvieron presentes en el Caribe, enseguida lo sabréis. Hoy vamos a hablar de una rareza en el imperialismo europeo. Acostumbrados a asociar este término con naciones como Inglaterra, Francia, España o Portugal, llama la atención que un país como Suecia intentase también fundar colonias en América. Y llama más la atención que durante casi un siglo los suecos fueran poseedores de una isla en pleno Caribe. La diminuta isla de San Bartolomé, cerca de Guadalupe, en las Indias Occidentales francesas, llegó a manos suecas en 1784, cuando el rey sueco, Gustavo III, durante una estancia en París, firmó un tratado por el cual Francia le entregaba la isla deshabitada a cambio de privilegios comerciales en Gotemburgo. Al año siguiente, un solo buque de guerra sueco llegó a la pequeña isla, cuyo único atractivo era su puerto natural. Durante su estancia, que duró varios meses, la tripulación construyó las primeras casas de lo que más tarde se convertiría en una concurrida ciudad portuaria, bautizada con el nombre de Gustavia, en honor al rey sueco. En los años siguientes, la colonia creció de forma constante y acabó convirtiéndose en una ciudad comercial importante. Llegó a su máximo apogeo durante las guerras revolucionarias y napoleónicas, cuando sirvió como puerto libre, neutral para las partes implicadas en ellas, y durante un corto periodo de tiempo fue incluso una de las mayores ciudades de Suecia. No obstante, la época de grandeza de San Bartolomé finalizó de forma abrupta,
cuando terminaron las guerras napoleónicas. El golpe mortal llegó en 1831, cuando Gran Bretaña reabrió sus puertos en el Caribe a los barcos americanos. Este paso hizo innecesario el puerto sueco y acabó con su papel fundamental como puerto de tránsito. Así la isla pasó de haber sido muy valiosa para Suecia durante varias décadas doradas a principios del siglo XIX a ser un lastre, y para empeorar las cosas sufrió una serie de huracanes que erradicaron los últimos restos de su infraestructura comercial. Tras calcular la envergadura de los daños, tras estos tristes hechos, el gobierno sueco decidió en 1878 devolver la isla a su dueño original, Francia. Para Suecia, la época de su empresa de ultramar había concluido de forma definitiva. Acabados los cafés, nos levantamos de la mesa, no sin antes recordaros que nos podéis seguir en Twitter, @chsobremesa, y visitar nuestra web, charlasdesobremesa.com. Y antes de apagar las luces, queremos despedirnos citando al naturista británico Charles Darwin, como no podría ser de otra forma, que dijo: «Si la miseria de nuestros pobres no es causada por las leyes de la naturaleza, sino por nuestras instituciones, cuán grande ha sido nuestro pecado». Hasta aquí nuestra charla de sobremesa de hoy. Esperamos que la hayáis disfrutado. Un saludo y hasta la próxima.